Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito eres Jesús. Alabado sea Dios. Precioso tú eres, Jesús. Alabanzas a tu nombre, aleluya, gloria a Dios. Precioso tú eres, Jesús. Precioso tú eres, Jesús, aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde, alabado sea Dios. Bendito eres Jesús. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le damos la bienvenida a nuestro segmento Blog Pensando en Voz Alta. En esta tarde preciosa estamos comenzando pues nuestro segmento, como dije anteriormente. Quisiera en este día pues estrecharle un abrazo de parte de mi persona y de la Iglesia Pentecostal Casa de Oración. En este día hermoso quisiera pues que presten atención, porque traigo una palabra que el Señor puso en mi corazón y quisiera pues que en este día a través de ella ministrar sus vidas, que Dios ministre sus vidas en una manera especial en este día hermoso, alabado sea Dios. A medida que vayan entrando, les pido encarecidamente que compartan el video para que así la bendición fluya. Alabado sea Dios y pueda cada uno de ustedes recibir de parte de Dios la bendición que enriquece y no añade tristeza con ella. Denme un momentito que me estoy preparando para algo. Alabado sea Dios, si son muy amables. Pero muchas veces suceden cosas inesperadas y son las que a veces pues alimentan nuestra paciencia, como uno dice. Alabado sea Dios. Bendito eres Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Precioso tú eres, Jesús. Sí, Señor, aleluya, gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Alabado sea Dios. Ya estamos listos, alabado sea Dios, para comenzar, alabado sea Dios. Quisiera en esta tarde, pues, traer un tema que es necesario para este tiempo. Es tan necesario que hoy día, en pleno siglo XXI, nosotros como iglesia, alabado sea Dios, necesitamos comprender que estamos rodeados de enemigos. El cristiano tiene tres enemigos básicos, que son el mundo, el enemigo llamado Satanás y nosotros mismos. Ahora, la pregunta que les quiero hacer en esta tarde es: ¿cuál de ellos es su peor enemigo? ¿Cuál usted cree que es su peor enemigo? ¿El diablo? ¿El mundo? ¿O la carne? ¿O el yo? Porque hoy nos vamos a centrar en el yo, en el ego, en el egocentrismo. Vamos a leer en la escritura un verso, alabado sea Dios, para dar comienzo, y es el verso base que tengo preparado para esto. Les pido que compartan el video para que así la bendición fluya y pueda llegar a diferentes lugares. En Proverbios capítulo
16, vamos a leer el verso 18 y 19. Y el verso 18 y 19 dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y el verso 19 dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Alabado sea Dios. Yo le puse como tema a esta reflexión: cuídate de la que duerme contigo. Cuídate de la que duerme contigo. Yo no sé si usted en alguna ocasión se ha preguntado o ha tratado de identificar cuál es el significado de esta porción bíblica que se encuentra en Malaquías. Alabado sea Dios. Verso 7, verso 5, que dice: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. ¿Sabes que cuando leemos esa última parte así por encima, la mayoría de nosotros pensamos que cuando dice cuídate de la que duerme contigo o la que duerme a tu lado, se está refiriendo a la mujer? Pero cuando examinamos con cuidado el contexto, nos damos cuenta de que no se está refiriendo a una persona. O sea, en este caso, a una mujer. Fíjese, hermano, por muchos años hemos culpado a Satanás de todos nuestros males. Y ciertamente Satanás es nuestro enemigo y causa muchos males. Pero él no puede hacer lo que quiere. Él puede llegar a causar algo en nuestras vidas si Dios se lo permite. Ahora, casi siempre la mayoría de nosotros, cuando se habla de nuestros enemigos, lo ponemos a él, alabado sea Dios, como el peor enemigo. Y seriamente sí es un enemigo del que tenemos que cuidarnos, escuche bien. Pero él muchas veces nos hace frente y nos impide seguir hacia adelante. Eso es una gran verdad. Pero sin embargo, existe un enemigo que muchas veces usted y yo subestimamos. Escuche bien. Y que aún muchas veces muchos de nosotros no lo hemos descubierto. Y se trata no del diablo ni del mundo, sino de nuestra propia carne. Lo cual también se puede conocer como el ego. Oiga bien. Escuche bien, hermano, porque estamos hablando de algo serio. Para poder entender, porque me quiero centrar no en la carne, porque el ego y la carne son la misma cosa. Pero quisiera hablar y concentrarme en el ego. Y para entender eso tenemos que comprender, alabado sea Dios, lo que es el ego. En la Biblia no aparece la palabra ego, pero se puede entender que muchos textos bíblicos, alabado sea Dios, como el que leímos ahora, y el comportamiento de muchos creyentes, dan a entender que esa persona está influenciada. Y estamos hablando de la iglesia, no por el Espíritu Santo, sino por su propio yo, por su propio ego. Oiga bien, hermano. Fíjese, hermano. El ego, la carne o la vieja criatura, pero en este día lo vamos a identificar como el ego. Escuche bien.
Se conoce también como el orgullo y la soberbia. Y él es, por encima de Satanás y por encima del mundo, nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque está con nosotros, vive en nosotros. Las 24 horas del día, los 365 días del año, Él está ahí. Oiga bien, Él es nuestro peor enemigo interno. Oiga bien, porque está dentro de nosotros. Es el obstáculo, o es un obstáculo que impide, escuche bien, el crecimiento espiritual y nuestra relación con Dios. Según la Biblia, el orgullo, o sea, la altivez o el ego, es el origen de la destrucción del ser humano. Oiga bien, por eso cuando leímos aquí en Proverbios capítulo 16, el verso 18, muchas veces leemos ese verso pero no comprendemos lo que realmente Dios nos quiere hablar a través de ese verso. Mira lo que dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Sabe que la soberbia es una de las características de un ser humano que está controlado completamente por su ego? Que vive una vida totalmente egocentrista, que solo piensa en él, no piensa en las demás personas. Oiga bien, por eso dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Fíjese que la Biblia no presenta la palabra literalmente ego aquí, pero a través de lo que dice este verso entendemos que el ego, alabado sea Dios, se alimenta de la soberbia, escuche bien, y de la altivez, y lleva al hombre a ser un hombre altivo espiritualmente. La altivez, alabado sea Dios, ese es una de las características que llevó a Satanás, llamado hoy Satanás, a que Dios lo lanzase del cielo. Satanás es el padre del egocentrismo, porque él fue el primero que se enalteció, se llenó de orgullo, de soberbia, de vanagloria, hasta el punto que quiso sacar a Dios del medio y ponerse en el lugar de Dios. Eso es una acción que demuestra que Satanás se llenó de ego. Era egocentrista, no pensaba en nadie, pensaba en sí. Oiga bien, escucha bien, hermano. Ahora, para vencer el ego se requiere algo que hoy día escasea dentro de la iglesia, y lamentablemente muchos predicadores y líderes carecen de esto, y es humildad. Oiga bien, ya mucha gente no le gusta el mensaje. ¿Sabe que la humildad en este tiempo es algo rechazado por la mayoría de los seres humanos, especialmente de aquellos que tienen posición de liderazgos? Hombres que han llegado a cierto nivel de grandeza, entre comillas. Mire, mi hermano, usted le habla de humildad y es como insultarlos. ¿Por qué? Porque el ego, el egocentrismo, la altivez y el orgullo son parte del ser humano que ha tomado una posición y se ha creído que está por encima aún de Dios mismo. Oiga bien, y eso está sucediendo dentro de la iglesia, hermano. Estamos hablando de algo serio. Fíjese, hermano, cada creyente, porque este mensaje es para la iglesia. Este mensaje es para mí y para usted en el día de hoy. O sea, cada creyente experimenta una lucha que se centra
en su interior. Y la Biblia le llama a ese ser que habita en el interior del hombre, la vieja criatura. Escuche bien, el viejo hombre, pero que también lo conocemos como la carne o el ego. Fíjese que Juan el Bautista, no Juan el Evangelista, sino Juan el Bautista, habló algo muy interesante que tiene que ver con lo que en esta alabado sea Dios tarde estamos desarrollando. Mire lo que dice Juan el Bautista, escuche bien, en Juan capítulo 3 verso 30, mire lo que él dice. Esta es la fórmula que nos puede llevar a nosotros a controlar, a dominar y a aplastar el ego. Mire lo que dice Juan, es necesario. O sea, cuando él dice que es necesario, está diciendo, es importante, alabado sea Dios, que Él crezca. ¿Quién es Él? Cristo. Pero que yo mengüe. Lo que está diciendo Juan el Bautista aquí es simplemente diciendo, es necesario que Cristo crezca para que el yo, el egocentrismo, muera. Porque una vez Cristo crece en nuestros corazones, el ego va a ser aplastado. Como Él aplastó la serpiente, aplastó la cabeza de serpiente en la cruz del Calvario. Pero para eso debemos darle espacio al Espíritu Santo, que tome el control de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras emociones y de todo nuestro ser espiritual. ¿Para qué? Para aplastar el ego. Y al aplastar el ego, nace Cristo en nuestros corazones. Oiga bien, hermano. Usted y yo estamos los 365 días del año experimentando una guerra, una lucha interna. Y esa lucha consiste en que si nos rendimos al viejo hombre, al ego, a la carne y a los deseos de la carne, o nos rendimos al Espíritu Santo. Es una lucha continua, hermano. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, aún durmiendo, el ego se levanta. Por eso el tema hoy, cuídate de la que duerme contigo. No es la mujer, no es la esposa, no. Aquí Dios nos está diciendo hoy que nos cuidemos de aquel que habita en usted y en mí todo el tiempo, los 365 días del año. Tenemos una guerra interna con Él hasta que Cristo venga, hasta que nos vayamos con Él. Fíjese, hermano. Como estábamos diciendo, cada creyente experimenta una lucha contra el viejo hombre, o sea, contra el ego y la carne. Mire lo que dice Efesios. Vamos a Efesios capítulo 4, versos 22 y 24. Mire lo que dice. Efesios capítulo 4, verso 22 al 24 dice, escuche lo que el apóstol Pablo dice. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, oiga bien, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, el viejo hombre aquí es el ego, el egocentrismo, el yo, el hombre viejo, el hombre, alabado sea Dios, que todavía existe en usted y en mí. Y el apóstol dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, o sea, despojaos del ego, saque el ego de su vida, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? El nuevo hombre es aquel que ha nacido en Cristo.
que ha permitido al Espíritu Santo gobernar su vida, sus hechos, sus pensamientos, lo que sale de los labios, nuestras actitudes. O sea, hay que matar al viejo hombre para que el nuevo resucite. Hay que matar, aplastar el ego bajo los pies de Cristo para que el hombre nuevo emerja. Oiga bien, por eso dice, renovado en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué interesante, hermano. Porque para la mayoría de nosotros, el peor enemigo que tenemos es Satanás. Y no estoy subestimándolo. Pero él no es el peor enemigo. Porque Satanás no es omnisciente ni omnipresente. Él no puede estar en todo lugar a la misma vez. Pero el ego vive en usted y vive en mí. El viejo hombre habita en usted y habita en mí. La vieja criatura habita en usted y habita en mí. La carne es nuestro peor enemigo. Y eso hay que comprenderlo. Porque muchas veces estamos subestimando ese viejo hombre y muchas veces se levanta. Mire, mi hermano, cuando ese viejo hombre quiera levantarse, aplástelo en la cruz de Cristo. Aplástele la cabeza como Cristo hizo, alabado sea Dios, con Satanás en la cruz del Calvario. Sí, oiga bien, hermano, estamos hablando de algo serio, hermano. Fíjese, hermano, ¿qué quiso decir Juan el Bautista? Cuando dijo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. ¿Sabe qué? Lo que Juan el Bautista quiso decir implica primeramente, para que el ego sea aplastado, debemos poner a Dios primero. Dios debe ser número uno en nuestras vidas. En el orden de prioridades, ¿en qué lugar ocupa Dios en su vida? Es hora de analizar nuestro diario vivir. ¿Quién está dominando? ¿Quién está gobernando nuestro ser? ¿Quién manda? ¿A quién estamos obedeciendo? ¿Será Dios número uno en nuestra vida? Porque cuando Juan dijo, alabado sea Dios, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca, Juan lo que estaba diciendo es, escuche bien, es necesario que, alabado sea Dios, poner a Dios primero, que Dios sea número uno en nuestras vidas. Oiga bien. Número 2, debemos renunciar al ego, al egoísmo, al egocentrismo, al orgullo, a la vanidad, al que me hirieron. A Cristo lo hirieron y Él no abrió su boca. Cristo crucificó el ego allá en la cruz del Calvario. Oiga bien, hermano. Número 3. Debemos, alabado sea Dios, dejar nuestras ambiciones personales para seguir la voluntad de Dios. Sí, mire mi hermano, hasta para tomar una decisión sencilla, debemos primero permitirle a Dios que nos guíe. Por más sencilla que sea. Porque las decisiones que tomamos muchas veces, el ego está envuelto. El yo está envuelto. Dios no está en el panorama. Oiga bien, estamos hablando de algo bien serio, hermano.
Por eso el tema hoy es cuídate de la que duerme contigo. Cuídate de ese ego. Él está ahí todo el tiempo. Él no se va. ¿Sabe cuándo el ego va a desaparecer? Cuando Cristo venga y nos vayamos con Él, o cuando nos vayamos con Él cuando partamos de este mundo. Pero mientras estemos en este mundo, el ego va a querer resaltarse, va a querer levantarse, va a querer tomar el control de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras emociones. Oiga bien, mi hermano, ¿sabe que alabado sea Dios? Que cuando analizamos con cuidado las Escrituras, encontramos que en la Biblia hay muchos pasajes que nos pueden aconsejar y ayudar a cómo controlar o dominar o aplastar el ego en nuestras vidas. Mira el consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo a través de la carta que le escribió. En primera de Timoteo capítulo 4 verso 16, mire lo que el apóstol le dice a Timoteo. Le dice, ten cuidado de ti mismo. Mire mi hermano, a veces tenemos cuidado del que vive al lado. Y hay que tener cuidado. Tenemos cuidado al cruzar la calle. Tenemos cuidado de muchas cosas. Pero no tenemos cuidado de nosotros mismos. Porque dentro de nosotros está el peor enemigo y no es Satanás, no es el mundo, es el ego, es la carne, es la vieja criatura. Por eso el apóstol le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sabe qué? Que el apóstol le estaba dándole a entender que su mayor enemigo, el mayor enemigo de Timoteo, en el ministerio, en la vida personal, en el hogar, en el matrimonio y en todo lugar, escuche bien, no es Satanás, sino que es uno mismo. ¿Está entendiendo, hermano? Lo importante que es comprender que hay un enemigo dentro de usted y dentro de mí, que cada día se quiere levantar. Mire mi hermano, hasta en el sueño se cuela. Yo no entendía esto hasta que comencé a examinarlo con cuidado, hermano, a través de la Escritura. Pero alabado sea Dios, estamos viviendo en una época donde el ego, el egocentrismo, el egoísmo, el orgullo, la vanagloria y la vanidad están en los púlpitos, está dentro de la iglesia arraigada. Hay predicadores llenos de ego, que lo que buscan son aplausos, reconocimiento. Se exaltan ellos mismos. Ya Cristo no está en el panorama de su vida, porque el ego ha tomado el control de ellos. Yo no estoy diciendo nada que no sea verdad, hermano. Si Satanás en el cielo se llenó de egocentrismo y quiso quitar a Dios del medio, mire mi hermano, ¿qué más aquí abajo? Satanás muchas veces se aprovecha del ego del ser humano para llenarlo de orgullo, de altivez, de soberbia, de arrogancia, de creerse que es más grande que otro, de que yo sé más que el pastor. Oiga bien, por eso Dios dice en su palabra que antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de que el hombre caiga, viene la soberbia, hermano. Oiga bien, hermano. Estamos hablando de un asunto serio, hermano. Fíjense que en el libro de los Romanos, Pablo también reveló que había una lucha interna dentro de cada uno de nosotros, hermano. Escuche bien. El mismo apóstol, alabado sea Dios,
confesaba, así como nosotros lo debemos confesar, porque todos estamos exentos a esto. Todos, pastores, líderes, profetas, todos estamos exentos a esto. Y el apóstol Pablo, alabado sea Dios, él declaraba que dentro de él existía un Pablo carnal. Oiga bien, está hablando un hombre que Dios usó extraordinariamente. De los 27 libros del Nuevo Testamento, él escribió 13, mucho más de la mitad. Y él entendía que de vez en cuando él se exaltaba, el orgullo venía, la vanagloria se manifestaba, porque lo aplaudían, lo reconocían como un hombre de mucha revelación y conocimiento. Por eso Dios tuvo que permitirle un aguijón para que él se controlase. Oiga bien. Y él mismo admite que dentro de él había un hombre carnal, cuya inclinación era hacia el mal. Escuche bien. Pero que también a la vez él entendía que había un hombre espiritual, una nueva criatura dentro de él. Pero hay que aprender a separar entre la vieja criatura y la nueva criatura. Mire lo que él dice, hermano. En Romanos capítulo 7, versos 18 y 20. Yo no sé si usted ha leído esto, mire, pero no solamente leer, hay que examinarlo con cuidado. Mire lo que dice el apóstol. Por favor, hermano, comparte el video para que la bendición fluya en esta tarde. Dice, y yo sé que en mí, él no está diciendo, y yo sé que en ti, porque a veces señalamos a otro, pero no nos señalamos nosotros. Yo he entendido que cuando voy a predicar, me señalo yo mismo primero. Por eso yo siempre digo, que yo cuando predico no digo tú, aquel, aquellos, no. Yo me incluyo, porque yo no soy un querubín. Y Pablo entendía eso y decía, yo sé que en mí, esto es en mi carne, o sea, en el ego, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. O sea, él entendía que el querer el bien estaba en él. Había una lucha. Escuche bien, pero el no hacerlo no basta. Escuche bien, con querer hacer el bien y luego no hacerlo, no. Hay que esforzarse para hacer el bien. Y dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, el apóstol está reconociendo en este día, así como debemos reconocer usted y yo, que dentro de nosotros hay una lucha espiritual. Y esa lucha consiste entre hacer el bien o hacer el mal. O queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal. Escuche bien, eso hago. Y dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Qué tremendo, hermano. ¿Sabe que claramente la experiencia del apóstol lo llevó a reflexionar? Escuche bien, en una de las grandes verdades que él ha expuesto en la Escritura. ¿Y sabe qué es? Que él entendió que la batalla más grande que él peleaba no era, escuche bien, contra Satanás, contra el mundo y contra los que lo perseguían. No, sino, alabado sea Dios, que tenía un enemigo silencioso que de día y de noche dominaba, quería dominar, y ese enemigo es el ego. Mire, mi hermano, no podemos subestimar ese enemigo, porque está en nosotros. Él está ahí, se levanta, se manifiesta de vez en cuando,
nos lleva a inclinarnos en ocasiones a lo que a Dios no le agrada. Nos lleva en ocasiones a tomar decisiones contrarias a Dios. Y es una lucha continua, hermano. Oiga bien. O sea que el apóstol también entendía que él había vencido, pero no por sí mismo. Que él había vencido el egocentrismo, el orgullo, la soberbia, el ego, pero no por sí mismo. Mire lo que él dice, sigue diciendo en Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Escuche bien lo que él dice, y ya no vivo yo. O sea, ya el ego está muerto, está aplastado, pero todavía de vez en cuando se levanta. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, la clave aquí es entender que todavía vive el yo, pero que Cristo también vive en nosotros. Y Cristo venció el ego, el orgullo, la soberbia, la vanagloria y la altivez en la cruz del Calvario. Sométalo a eso. Someta todo eso a Cristo en este día. Oiga bien. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en el ego, en el yo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, que hay un antídoto mortal para destruir el ego. Y ese antídoto se llama Jesucristo. Pero usted tiene que inyectárselo en su sangre en este día. Deje que Cristo controle su vida, gobierne su vida. Por eso Juan el Bautista, alabado sea Dios, decía, es menester que yo me baje, que yo mengüe, que yo me quite, para que Cristo crezca. En esta tarde tiene que dejar que Cristo crezca en su vida. Controle sus pensamientos. La Biblia dice que alabado sea Dios, nosotros tenemos la mente de Cristo. El problema es que tenemos la mente de Cristo, pero no permitimos que la mente de Cristo tome el control. Oiga bien. ¿Sabe qué? Alabado sea Dios. Como estaba diciendo al principio, hay dos personajes viviendo dentro de cada uno de nosotros. El Adán caído y el Adán resucitado. El Adán caído es el Adán del huerto del Edén, que le abrió las puertas de su corazón a Satanás, y Satanás le inyectó ese ego. Y de ahí en adelante el hombre ha nacido con ese deseo egocentrista, de creerse Diosito, de que yo todo lo puedo, de que ya nadie me tiene que ayudar, yo no necesito a Dios. Mire lo que dice el Señor, hermano. Alabado sea Dios, y con esto voy a terminar. Mire lo que dice la Biblia. Alabado sea Dios. En Lucas capítulo 9, verso 23. Mire lo que dice el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Oiga, mi hermano, es imposible seguir al Señor si primero no aplastamos el ego. Yo no puedo decir que sigo al Señor si vivo una vida egocentrista, egoísta, tomando mis propias decisiones, haciendo lo que me parece, sin sometimiento a Dios. No.
Mire lo que dice el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo, aplaste el ego, no piense en usted, deja a Dios que trabaje en su vida. Es que yo creo que yo puedo, que la idea mía es mejor que la de Dios, que la decisión que voy a tomar es mejor que la decisión que Dios me está ofreciendo. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Tenemos que tener cuidado, hermano. Porque alabado sea Dios, muchas veces le estamos echando la culpa a Satanás por algo que usted y yo somos los culpables. Porque el ego nos engaña, no nos hace ver la verdad, no nos hace reconocer que soy yo el culpable, que no es mi hermano, no es el vecino, no es Satanás, aunque Satanás es un enemigo peligroso y no podemos ignorar sus maquinaciones, pero el peor enemigo, alabado sea Dios, habita dentro de usted y dentro de mí. Y Él es el que muchas veces nos lleva a alejarnos de la voluntad de Dios, a querer hacer lo que queremos por encima de lo que Dios desea. Así que en esta tarde, yo espero que este mensaje haya sido de bendición. Le pido a los hermanos que compartan el video para que la bendición fluya en este día. Y espero que de hoy en adelante aplasten el ego bajo sus pies. Claro, con la ayuda del Señor. Porque el peor enemigo no es el diablo, no es el mundo, no es el vecino. El peor enemigo soy yo y es usted, es el ego. Ese ser que habita dentro de usted. Por eso cuídese de la que duerme contigo, de ese ego que duerme contigo, se levanta contigo, va a la escuela contigo, va al trabajo contigo, va hasta la misma iglesia contigo, porque habita en usted. Así que Dios me los bendiga y comparte el video en esta tarde.